vencí con su Santo Espíritu. Hola, niños. Hoy te vengo a contar una historia real que vivió nuestro hermano en la fe, David Wilkerson, cuando él era solo un niño. David se mudó a una nueva ciudad y, por lo tanto, entraría en una escuela. David vivía con sus padres. Sus padres eran pastores de una iglesia y amaban mucho a Dios. Una tarde, cuando David estaba desempacando su equipaje, un amigo que asistía a la nueva escuela le dijo: Sí, tienes que tener especial cuidado en la escuela porque allá hay un muchacho que se llama Chuck y él siempre golpea a los hijos de predicadores. David estaba temblando de miedo y pensó: ¿qué voy a hacer cuando me encuentre con Chuck? Entonces David, en la noche en su habitación, mientras estaba en su cama, cerró sus ojos y con todo su corazón habló con Dios, diciendo: Señor Dios, ayúdame por favor. ¿Qué voy a hacer cuando me encuentre con ese niño? Y de inmediato, Dios le habló a su espíritu. Él sintió que recibió este pensamiento en su corazón con claridad que decía: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y David pensó: Esto está en la Biblia. Así que rápidamente buscó su Biblia y buscó el pasaje y lo encontró en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Entonces David se dijo a sí mismo: Ya sé, me aprenderé este versículo y lo repetiré todos los días y haré lo que dice. No confiaré en mis propias fuerzas, sino que confiaré en el Espíritu Santo de Dios. Creeré en la palabra de Dios. Yo sé que Dios me dará valor ante el peligro y pareceré uno de los niños más fuertes de la escuela. Pero muy pronto empezaron las clases, y David había salido de la escuela nueva y se estaba regresando a su casa. David venía caminando tranquilo, luciendo su bonita y limpia ropa nueva. David no recibía ropa nueva muy frecuente, así que él no quería meterse en una pelea callejera para no dañar su linda ropa. De repente, David alzó sus ojos y vio un muchacho fuerte y grande. Era mucho más alto que David. David tenía que mirar hacia arriba para poder mirarlo a la cara. Y David pensó: Ese debe ser Chuck. Chuck rápidamente cruzó la calle y caminó hacia David con una cara furiosa y amenazante. Chuck se paró frente a David y abrió sus piernas y gritó: ¡Ja! ¡Tú eres el hijo del predicador! David se asustó muchísimo y sus esperanzas de que Dios le iba a dar valentía empezaron a desaparecer y temblaba de pies a cabeza. Pero David, aún así, empezó a recitar en su mente: No con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. No con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. No con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Pensó David una y otra vez, mientras Chuck le gritaba: ¡Ja! Te ves ridículo con esa ropa nueva y tú no eres más que un debilucho. Eres un tonto. Todos los hijos de los predicadores son unos tontos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová. Seguía repitiéndose David en sus pensamientos mientras seguía sin pronunciar ni una sola palabra con su boca. De repente, algo extremadamente maravilloso empezó a pasar. David sintió que se derretía el temor y en su lugar empezó a sentir gozo y confianza. David empezó hasta a sonreír y Chuck se enfurecía más y más. La cara se le puso roja como un tomate. ¡Jaja! Y gritó: ¿Quieres pelear conmigo? ¿Quieres que te golpee ahora mismo? Pero David seguía sonriendo. Chuck cerró sus puños y empezó a dar vueltas en círculo y a mover sus brazos lentamente, como preparándose para golpearlo. Sin embargo, Chuck podía darse cuenta de que, aunque David era pequeño, no le tenía miedo. Entonces David empezó a hacer lo mismo. Dio vueltas en círculo y comenzó a mirarlo fijamente, pero mientras le seguía sonriendo. Finalmente, Chuck golpeó a David, pero fue un golpecito muy ligero que a David no le dolió nada de nada. David soltó una carcajada
Chuck rápidamente dejó de dar vueltas en círculo y se fue. A la mañana siguiente, cuando David llegó a la escuela, notaba que todos sus compañeros hablaban sobre algo. Cuando David se acercó, descubrió que todos sus compañeros hablaban de él diciendo: «David es bien valiente, venció al niño más grande y abusivo de la ciudad». David sabía que él no era valiente, sino que Dios lo había ayudado porque él creyó en su palabra. David estaba muy feliz, ya que él sabía que había sido Dios quien derritió ese miedo que él tenía. Dios hizo que David fuera respetado en la escuela, y así nunca tuvo que hacer aquello que odiaba tanto, pelear. Así como David, ustedes también, niños y niñas, tienen que acudir a Dios para que les ayude en cualquier situación. Crean en su palabra, y el Espíritu de Dios los va a ayudar con lo que sea que necesiten. Dios nos dio muchas promesas que están escritas en su palabra santa. Lean su palabra con atención, y así como David, aprendan y reciten cada una de sus hermosas promesas para que las puedan alcanzar. Fin.